datos duros, que yo no pensaba que estaban en Chile. Ya hay encuestas de carteras de clientes de bancos, que es un dato súper objetivo, en donde te muestra este fenómeno. O sea, el cambio demográfico no solamente está pegando las pensiones, la necesidad de tener esta famosa sector plateado, la silver economy. Nos tenemos que preocupar de esas necesidades y de la demanda por bienes de consumo, servicios que necesitan los adultos mayores, sino que también del tejido empresarial. Pues este país es responsabilidad de lo que hoy día tenemos de las pymes. Claro. Y esas pymes no las dirigen los robots de Elon Musk, sino que son personas que hoy día tienen más de 60 años, un porcentaje importante, más del 50%, y el 50% de ese grupo no tiene sucesión, no tiene un plan de sucesión, porque los hijos siguieron otra carrera, es todo legítimo. Por lo tanto, hay que buscar una solución sistémica. Rodrigo ha dedicado su vida a formar líderes e invertir en talento. Su trayectoria incluye haber sido decano de la Universidad del Desarrollo, profesor del MBA de la Universidad Adolfo Ibáñez y fundador de Genesis Ventures. Y ojo, hoy veo una nueva tendencia, el desafío de sucesión de negocios tradicionales, que es esta generación de empresarios que han construido muchas de las empresas que hoy operan, pero que necesitan hacer el relevo con gente que tenga visión y ambición de continuar con su legado. Porque la sucesión no es el fin de un ciclo, sino el inicio de otro. Y el mundo está justo en ese punto de quiebre. Así que les doy la bienvenida a un nuevo episodio del Garage de Gonzalo, un espacio donde exploraremos la historia y el futuro de los negocios tradicionales, el arte de construir comunidades en Internet y la irrupción de la inteligencia artificial. Pero antes de partir quería comentarles que existen miles de negocios cuyos dueños buscan que los continúe. Se quieren retirar, no le quieren dejar el negocio a cualquiera y no tienen algún familiar que los siga. Hoy mi desafío personal es encontrar una empresa con estas características. Así que si eres uno de ellos o conoces a alguien que esté en esta situación, escríbeme. Además en arreleo.com estamos construyendo la mayor comunidad de sucesión empresarial en Chile, donde iremos compartiendo y traspasando todo nuestro aprendizaje para que más negocios sigan vivos, generen empleo y continúen con su historia. Aprieta el botón suscribir y nos vemos en el episodio. Les aseguro que vale la pena. Rodrigo, gracias por venir al podcast. Gracias por la invitación. Feliz de estar acá. La primera vez que te conocí, que la verdad que nos juntamos a tomar un café, te conté mi historia y rápidamente me di cuenta que te marcaron algunas poquitas cosas, que era como la capacidad de apnea, la resiliencia. ¿Te acuerdas que te fijaste Absolutamente. en unos par de detalles? Sí, absolutamente. Yo diría que un poco, uno se refleja y hace una mirada al pasado. Claro. Y dije, ahí en Gonzalo yo creo que me vi un poco en lo que yo era a tu edad y enganché con tu discurso, con lo que estáis viviendo, así que absolutamente, estoy contigo. No es para ser autorreferente aquí en tu episodio, porque este es tu episodio, pero en el fondo me contaste la historia de tu vida y la encontré muy bonita. ¿Cachai? Encontré muy, muy interesante cómo te aproximaste desde tu infancia a cosas que te han marcado, forjado y transformado como persona. Para la gente que no te conoce, ¿quién es Rodrigo Castro y dónde parte la construcción de este personaje? Sí, pues uno tiende a sesgarse y a hablar de logros profesionales, logros personales, deportivos. Yo, de un tiempo a esta parte, yo me vengo definiendo ya por la edad también. Uno ve en perspectiva y trata de ver la esencia de uno. Yo me veo como papá, evidentemente. Me ha tocado ya en los últimos 9 años hacerme cargo de mis 2 hijos, full, papá y mamá, porque la mamá de los niños estaba enferma. Y por lo tanto se ha aumentado a 1000 la potencia del rol de padre y madre. Más o menos, bien, otros lo jugarán. Sí. Yo he hecho lo mejor posible con la herramienta, como siempre se dice, cuando uno cumple un rol de papá y mamá marginalmente. Yo diría que eso para mí es súper importante. De ahí parte todo. Porque uno planta un árbol, escribe un libro y tiene un hijo. Es súper importante esa parte. ¿De acuerdo? Por lo tanto, para mí me identifica y me define, de cierta manera, el rol que cumplo en la sociedad, lo que puedo dejar. Cada día lo voy reflexionando más y por lo tanto los ejemplos que doy en lo que haga, profesional, personal, deportivo, vinculado a mis papás que todavía están vivos, es clave eso, ese es el punto de partida. Por eso que si hay que definirse, hoy día tengo un rol, sigo formando, a pesar de que tienen 24, 18, 2 enanos brutales, fantásticos. Así que eso y después vienen las otras cosas, que son de añadidura. ¿Cómo parte el Rodrigo Castro en su infancia? ¿Qué son las cosas que te... Sí, yo diría que
que te forjaron, ¿cachai? ¿Te acordás la historia que me contaste, por ejemplo, del entrenador de rugby? Sí, yo estuve en 2 colegios. Uno inglés, ¿Mm? otro más tradicional chileno. Ok. ¿De acuerdo? En el inglés tuve hasta 7º básico. Gran experiencia, gran experiencia. Yo nunca he sido bueno para los deportes, Mm. de puro esfuerzo, machuca. Y bueno, este colegio inglés tiene rugby, hockey también para las mujeres. Y que no es solamente un deporte, es la cultura del colegio. Absolutamente, de ahí parte todo. Mm. Determina la parte académica, la parte social, etc. Sí. Entonces, Es es brutal si es que clave. no encajáis bien con eso. Clave, y por lo tanto hay que estar alineado con, con ese motor, ¿te fijáis? Y al principio un niño no necesariamente lo entiende. Po. No, para nada, que parte en 4º básico, 5º básico, súper chico, medio patuleco, maometano para los deportes, hay que ponerle. Po. Y los profesores en esa época, estamos hablando de década del 80, principios de los 80, no tenían la lógica de acercarse a los más niños con cierta pedagogía. Eran duros. Así que yo tenía calificativo duro. Sí. Como era malo, Sí, para el rugby o para el fútbol, rugby más importante, pero también había fútbol, era basura. ¿Ah? Basura. Por tanto, mi nombre, mi sello era basura. Y yo, inconsciente o conscientemente, una mezcla, yo le puse toda el alma, porque al final, si no tenéis ¿cómo se llama? La ventaja atlética, sobre todo al rugby, que no es menor, es difícil, hay que ponerle pasión, cariño. Yo después esto lo he reflexionado ex post. Me la sufrí, evidentemente, en esa época, cuando te están tratando más o menos mal. A mí me demoraba en ducharme, me hacían salir en el calzoncillo a trotar, colegio mixto. Así que era un poquito más sufrido por esa parte. Y, oye, logré superarme. Llegué al nivel A. Y me sacaba después en ejemplo, este profe de deporte me decía, acá tenemos uno que era basura. He can y do hoy it. día tú lo puedes lograr. Tú lo puedes lograr. Así que yo te diría que eso me han marcado hartas cosas, pero esa yo creo que es súper importante desde el punto de vista de superarse a sí mismo. Sí, que no lo notáis conscientemente, porque eres chico, eres más inmaduro, etcétera, pero después uno lo mira en perspectiva y tú decís, ¿qué me ha servido para lo que soy hoy día? Algún grado de resiliencia que tenga, para ciertas cosas que me han tocado vivir más de adulto. Y yo creo que eso es re importante, súper importante. Desde el punto de vista, obviamente como mucha gente estamos acá y que nos ha tocado el privilegio de tener buena vocación, nivel económico. Evidentemente yo agradezco todo eso, pero nos tocó vivir también en la época de las inundaciones. Nosotros perdimos todo. Como familia entró el río Mapocho completo a la casa. Yo diría que eso fue también a los 11, 12 años súper marcador. Yo diría esos 2 eventos, o sea, la formación deportiva, después me fui de ese colegio, pero me formó bastante en lo que fui yo después, es acumulativo esto, y el hecho, la parte económica, ver las cosas materiales que van y vienen, ayuda también mucho a no tenerle tanto apego, que obviamente que hay que esforzarse, porque si uno quiere tener un cierto bienestar, pero el hecho de perder la casa, de ver a mi papá y mi mamá, imagínate, re jóvenes, con este desastre que entraba el Mapocho dentro de la casa, yo diría que eso también nos marcó a todos los hermanos. Nosotros somos 3, yo soy el mayor, pero a mí, evidentemente, fue re impactante. Te fijas que entrara completo, se fue todos los muebles, los vidrios, la casa prácticamente quedó para la estructura nomás. Estar fuera, viviendo con mis abuelos, etcétera, yo diría que eso fue, en perspectiva nuevamente, bien sufrido. Sí, porque, claro, ayuda mucho para la formación y hacerte madurar, no sé si más rápido, porque no tengo el contrafactual, ¿te fijáis? Que hubiese pasado si no hubiese pasado eso, si no hubiese tenido la formación con el profesor, este profesor inglés, ¿te fijáis? Cómo me enseñó, probablemente él sin saberlo, claro, lo que me entregó, ¿te fijáis? Eso yo diría que fue re importante. Curiosamente, la gente que ha vivido momentos duros en su vida encuentra mucha luz para crecer a partir de ello. Y lo usa como motor más adelante. Claro, estas cosas pasan cuando uno mira en perspectiva, ¿cierto? O sea, uno dice, claro, tuve una infancia dura en este lugar, me pasaron estas cosas, pero después tú decís como, bueno, pero yo le puedo ganar a la vida gracias a estas cosas que me pasaron, porque ¿qué tan mal puede ser? ¿Me entendió, no? Obvio. Y en ese sentido tenías claro desde muy chico qué querías hacer con tu vida. Me explico. Pasó tu época de la infancia, como estábamos conversando antes de partir el podcast, llega esta decisión de decir, ya, ¿qué voy a estudiar? Porque tengo que hacer algo con mi vida, ¿cierto? ¿Teníais claro cómo fue ese camino?
Aquí llegaste. Yo diría que no. Yo siempre fui un mix de... Me gustaba leer harto por mi abuelo, el lado materno, como que me lo inculcó sin quererlo. Tenía los Reader Digest. Probablemente la gente que nos escuche de mi edad se va a acordar que eran libritos, venían con historia y toda la cuestión. Yo agarré el gusto por la lectura por eso. Por lo tanto, siempre tenía el lado humanista más desarrollado. Que uno no va notando ese impulso que te da el... No sé, por ejemplo, el ejemplo que te puede dar un adulto hoy, la lectura. Algo las matemáticas. Bueno, en definitiva quería estudiar arquitectura. Me gustaba pintar, dibujar, tenía que hacer alguna habilidad para eso, por lo tanto, como es natural, segundo, tercero, cuarto medio, arquitectura. Pero finalmente, por influencia del entorno, mi papá, ingeniero comercial, finalmente me fue marcando los negocios. Me dijo, arquitectura te vuelve loco, porque eres demasiado perfeccionista y obviamente te obligas a esforzarte al máximo. Una carrera que es más cualitativa, más subjetiva, por lo tanto vaya a sufrir. Sé práctico, estudia el comodín de comercial, ¿Ya? que es lo habitual. Cuando uno no es bueno para la física, o no te gusta mucho la física, la química, que sería el camino de la ingeniería, me hubiera encantado, pero al final no tenía esa ruta o esa habilidad para la química o la física. Así que comercial. Y ahí encontré la economía. Siempre me gustó la parte más social. Yo vengo también, salí de un colegio que tiene el sello social, después del inglés, del colegio inglés que tuve, muy marcado. Muy determinado. Y en una época que era bien convulsionada en Chile. Finales de la década de los 80 era otro Chile, más allá que sigue habiendo pobreza. Habría un contexto país bien importante y nos vinculaban con la realidad nacional todos los días, o trataban de estar todos los días. Entonces, al final la economía, yo te diría, me llevó, o sea, la vi claramente como una carrera que me motivaba, me entusiasmaba. Así que por esa yo diría que el camino que seguí. Déjame interrumpirte un segundo. Es que he escuchado, por ejemplo, no sé, el otro día estuve fui a ver a Ledo Caroe y decía que se estaba volviendo facho. ¿Ya? Porque, según él, uno cuando es joven es full social, ¿cierto? Como que quiere entregarle todo al mundo y que el mundo sea mejor y todo el cuento, ¿cierto? Esa sensación de give back o de ser generoso ¿ha ido disminuyendo en el tiempo en ti? ¿O esos valores iniciales han quedado marcados para siempre? No sé si me explico. Sí, súper buena pregunta porque yo no la tenía en el estilo tradicional, o sea, de ir a vivirme 1 o 2 semanas a una población. Yo no era tan claro así, pero la formación social, de acción social, del colegio, yo diría que me marcó bastante a posteriori, en el sentido de que, por lo menos por el lado de mi profesión, traté de vincularme a las políticas públicas al principio. Eso me encantaba, que desde el punto de vista de diseñar lo que puedes hacer en educación, en salud, da lo mismo, en pensiones, en vivienda, porque ayudar a la gente. No sé cuánto, si un granito de arena o mucho, es re importante dentro de la cadena de lo que es la acción social. Yo diría que el camino que yo seguí, formación del colegio, más vinculado al área social y después la economía y las políticas públicas. En mi primera parte de la carrera profesional fue eso. Y no se me ha quitado. Yo diría que evoluciona. Uno ve más en perspectiva la preocupación por la gente, el empatizar más, ¿te fijas? Es un concepto re importante que se ha instalado antes. Antes uno dice, oye, hay que hacer porque es un privilegio lo que tengo en términos de educación, de bienestar económico. Nací acá por chiripazo, la probabilidad es 0 de estar acá. Entonces, consciente o inconscientemente, nuevamente vuelvo a ese punto, yo por lo menos tiendo a pensar de que hay que devolverle la mano a la sociedad de alguna manera, donde uno puede aportar más. ¿Te fijas? Si uno no se siente como con las patas en el barro, ayudando con acción social, que me parece fantástico, lo puede hacer de otra manera, ¿te fijas? Oye, dando empleo. Al final los empresarios o los emprendedores también cumplen un rol social. Tienen un altísimo sentido de servir. Yo creo que ese es el... Y yo te diría que también el ejemplo de mis papás, de mis viejos, bueno, es súper importante porque nosotros vivíamos al frente de Chile, era más integrado, a pesar de que era mayores las diferencias, vivíamos al frente
de la población el esfuerzo. Ok. ¿De acuerdo? Por lo tanto, pasabas en la calle, que era mitad tierra, mitad... Imagínate, acá en Vitacura, hace algunos años atrás, 30, 40 años atrás. Y por lo tanto, mi mamá nos mantuvo en contacto porque había desnutrición infantil y muchos niños que vivían en esa población venían a mi casa a almorzar de repente o en las tardes, te fijas, y tomar un vaso de leche, hacían pan con palta, imagínate, era una fiesta para muchos de esos niños que vivían ahí. Entonces, eso también, nuevamente, uno no lo va madurando en ese momento, pero al final, en perspectiva, lo reflexionáis y tú decís, eso me agregó esa característica, ¿te fijáis? La tengo súper marcada, ya de viejo, reflexiono y digo, chuta, ¿qué cosas me han ayudado a ser lo que hoy soy, desde el punto de vista más humano, y que evidentemente me ayudan en mi parte más profesional o a vincularme y relacionarme con la gente? Y diría que esos son hitos que son acumulativos, porque no fue una vez. Mi mamá no era de activista social, sino que lo hacía de manera natural, Sí, le salía natural. Hacía sus actos. Sí, entonces después yo lo vi en perspectiva y decía, mi vieja ha sido, entre comillas, una activista sin pretenderlo. Claro. Y ahí, cuando termináis la universidad, me dijiste que te fuiste al mundo más público. ¿Cómo parte la carrera de Rodrigo Castro? Siempre ¿Dónde queríais agregar valor? ¿Dónde estaba tu inquietud? Sí, ¿sabes qué? Siempre me gustó la política. La política del día a día que hacían los políticos. Piensa tú que yo terminé el colegio con la dictadura y de ahí empieza la historia de los gobiernos democráticos. Entonces, es algo nuevo. A los 17, 18 años, la democracia, hay que ir a votar. Eso te va alimentando un poquito un lado B que uno no lo tenía. Entonces, desde un principio yo me quise vincular a la política en general. Después el apellido, política pública, pues dije, acá se pueden hacer cosas, te fijas, con las herramientas que entrega la economía, una ciencia social, uno puede aportar pensando cómo se hacen mejor las cosas a nivel país, te fijáis, desde el punto de vista de la macro, desde el punto de vista de la parte de las políticas sociales, etcétera. Entonces, yo te diría que desde el primer minuto traté de estar, desde los 18 años, tener experiencias laborales, a pesar de que no me las pedía la carrera tan luego, el tema como son los ingenieros, tienen una práctica de obrero. Yo dije, tenía muchos amigos que estudian ingeniería, yo quiero hacer lo mismo, aunque no me la pida comercial, quiero tener una práctica de obrero para ver la verdad, no leer un libro y la teoría, te fijáis, que hace un trabajador, que está en una maquinaria, etc. Entonces, desde el principio quise tener esa experiencia. Después, obviamente, avancé en el tema profesional. Al principio, más bien en el sector privado, telecomunicaciones, porque era un sector que venía con un boom tremendo, los multicarriers en ese momento. Imagínate la antigüedad, estamos hablando de la casi prehistoria. Hoy día tenemos un podcast en una pieza que lo pueden ver miles de personas. Imagínate y en poco tiempo, al final del día. Y ahí, en algún minuto, yo dije, siempre me quería ir a estudiar afuera, seguir estudiando economía, y me colé con las políticas públicas. Por eso que yo diría que la economía ha seguido rondando mi vida completa, personal y profesional, ir a estudiar allá, formarse y volver a Chile de todas maneras, y hacer clases. Yo diría que desde el primer día estudiando comercial, traté de hacer ayudantía, después clase, y bueno, seguido. El sentido servir. Y yo diría que sí, absolutamente, es el común denominador. Y tratar de entregar lo que uno sabe. Mahometano, bien, hay algunos que califican que soy buen profesor, otros soy demasiado exigente. He seguido, imagínate, desde que casi antes de salir, como profe, pregrado, posgrado, en diferentes carreras, así que eso me apasiona. ¿Profe del MBA Profe en el MBA, hago clases en diplomado, curso. También de repente vuelvo a pregrado cuando me baja el bichito y digo, no, hay que formar. Como me tengo que acercar de nuevo a los que recién están entrando. Absolutamente. Y probablemente vuelva, porque he tenido ciclo. He venido y he vuelto al mundo del pregrado. Hoy día yo creo que es más desafiante, te exigen mucho más. Nos vamos a meter más adelante en la conversa en eso, porque tengo una teoría que me gustaría desarrollar contigo, pero obvio. Vamos al nacimiento de Genesis Ventures. Sí. ¿Qué es Genesis Ventures? ¿Y cómo se concibe la idea de hacer esto? ¿Y en qué época? Para contextualizar bien. Sí, absolutamente. Mira, esto parte del año 2006.
nuevamente la lógica de emprender. ¿Mm? Siempre con una pata siendo empleado. Yo siempre creo que hay que seguir formándose. Siempre me preguntan, oye, ¿emprendo? O a la gente más joven que está por egresar de las carreras, yo digo, trata de hacer lo posible. Yo no descarto la carrera, emprender inmediatamente. Después, yo te diría que es súper importante, así como cuando uno quiere hacer un máster o un doctorado, cualquier cosa, hay que trabajar antes, de todas maneras. Y uno se da cuenta, a pesar de que te dicen, eso es teoría, oye, uno puede partir evidentemente emprendiendo. No, fórmate en la rigurosidad que tiene una gran empresa, donde hay prácticas, buenas prácticas, de repente hay malas prácticas, pero habitualmente uno puede aprender mucho de ciertas herramientas. Y eso evidentemente lo vaya a aplicar el día de mañana si vaya a ser emprendedor o vaya a formar algo propio, te fijas, que puede ser una fundación, una empresa, lo que sea. Entonces, yo desde el primer minuto traté de mantener una batita como empleado y también como emprendedor. Así que formamos una consultora el año 2006, consultora boutique. Hacíamos lo tradicional que hace una consultora, pegas vinculadas a valoración de empresa, hacíamos mucha en esa época pseudo transformación digital, lo que estaba recién partiendo la moda de innovación. Así que aplicábamos ciertas herramientas de gestión vinculadas a la innovación. Ese era como el gran tema. Y nos dimos cuenta que había un, llamémosle, tejido empresarial súper interesante. Uno hablaba teóricamente de las pymes, pero nunca hacíamos doble clic. Y nos tocó asesorar a muchas pymes de diferentes tamaños, complejidades, sectores, y vimos que había una oportunidad de inversión. En términos de comunidad, de inversionistas, no crowdfunding, porque todavía no estaba muy conocido ese método, sino que a través de fondos. Por lo tanto, creamos una gestora de inversiones, ¿de acuerdo? Y evidentemente lo tratamos de hacer sistemáticamente y sistémicamente, y institucionalizar también, con inversionistas y con financiamiento de Corfo. Y empezamos a invertir en pymes que tenían modelo de negocio interesantes, que podían crecer mucho dentro de Chile y fuera de Chile. Pero no partieron... Con startup no. Claro, estoy pensando por el año, como se llama Genesis Ventures, ¿cachai? Uno pensaría al tiro, ¿no? En un fondo Venture Capital. Sí, pero no habían startups probablemente en esa época. El vínculo es más bien con empresas tradicionales. Empresas tradicionales que podían estar en negocios novedosos, innovadores, modelo de negocio, poca tecnología, para serte sincero, y de repente, poco a poco, yo creo que Startup Chile ayudó mucho a cambiar la mentalidad vinculada al emprendimiento, a lo que uno podía hacer y qué tipo de negocios se podían hacer con la tecnología que venía llegando y que uno podía empezar a desarrollar, software, etc. Pero al principio no había nada. Si uno se quedaba en Chile y buscaba en Chile, eran empresas tradicionales, los famosos negocios FOME, los boring business, que uno le puede dar una vuelta de tuerca y, oye, y hacerlos livianos desde el punto de vista activo y hacerlos crecer. Crecer dentro de Chile, sin duda que es súper interesante, a pesar de que es un mercado chico, pero no hay que menospreciarlo. No hay que menospreciarlo, porque es exigente, y después salir fuera a Perú, Colombia, ya son mercados más difíciles, tienen ciclos de venta completamente distintos a los chilenos, a pesar de que tenemos una cercanía importante por ser hispano o latinoamericano. Son mercados completamente, para la gente que conoce América Latina, somos cada país desde el punto de vista comercial o desde el punto de vista de negocio. Y culturalmente también. Y culturalmente, así que es un mundo crecer y escalar en esos mercados. Así que invertimos en negocios tradicionales, era más que venture capital, era un mini private equity, Sí, digámoslo así, porque a veces no teníamos participación mayoritaria, pero teníamos un rol más importante en esas empresas, de lo que hoy día puede ser una startup, claro, que uno trata de agregar valor, back office, tratar de no embarrarla. Los venture capital muchas veces, aparte de aportar capital, tratan de involucrarse mucho más y la embarran. Claro. Y hay que tratar de ser bien prudente en el aporte que uno puede hacer. Claro, en esa empresa. Presionar decisiones de gestión por netamente priorizar crecimiento contra los resultados, o presionar más de la cuenta al founder que tiene que estar preocupado de la empresa y no tanto de reportar aguas arriba. Como evidente, sí. Una serie de cuestiones. ¿Cuándo se empieza a dar la irrupción de las startups y dónde estaban ustedes posicionados en esa época? Porque imagino que si estaban inquietos con esto, cuando parte esta ola ya tenían cómo surfearla. Sí, lógico. Yo diría que empieza a pasar 5 años después de Startup Chile.
Hay que recordar que Startup Chile, gran programa, empieza a traer emprendedores de afuera. Sí, po. Oye, no llegaba al primer nivel, hay que ser sincero, llegaban al segundo nivel básicamente por el incentivo que había una plata, un subsidio, había que instalarse en Chile, había que estar un cierto tiempo, y esa capacidad instalada fue generando, yo creo que una bolita de nieve importante. La gente empezó a ver como había un referente de emprendedores que llegaban, que daban charlas en diferentes universidades, habían muchas competencias de planes de negocio, de pitch. Entonces yo diría que eso, de a poco, probablemente uno no lo veía en el día a día, pero si tú mirabas y la película completa, era súper interesante lo que estaba pasando. Como cambio de mentalidad. Muchas veces yo hacía en clase pregrado, siempre pregunto, oye, ¿qué piensan hacer la gente que está en cuarto año o tercer año cuando salgan, egresen? La gran mayoría me decía, quiero trabajar en el banco, la consultora o en una empresa de consumo masivo. Esas eran las 3 grandes verticales. Era uno que te decía tímidamente, mira, yo tengo una idea de proyecto. Sentado al fondo sí, en una esquina. Pero era casi el negrito de Harvard. Entonces, y eso yo diría que yo no lo he vuelto a preguntar. Yo creo, tengo la sensación, por el resultado evidente, la cantidad de gente que está emprendiendo, gente joven que está saliendo de la universidad, eso cambió completamente, al menos un 40-50%. Entonces, lo que quiero decir, que la masa crítica creció en 5 años. Yo diría que te podría decir que ya en el año 2015 empezamos a ver empresas un poquito más serias desde el punto de vista de lo que estaban pensando, ya sea copiar y adaptar modelos que habían sido exitosos en Estados Unidos, en Europa, que estaban llegando a México y que, bueno, terminan bajando hasta la Patagonia, hasta donde estamos nosotros. Y eso lo empezaste a ver en el 2015. Si Corner Shop es un poquito después de eso. Nosotros siempre hemos pensado que esto, y ahí coincidimos mucho contigo, Gonzalo, que uno tiene que invertir en comunidad. Y bueno, la asociación gremial es un instrumento para generar comunidad. Y nosotros veíamos que había un déficit en el mundo de Venture Capital porque estaba recién naciendo, a pesar de que habían historias hacia atrás del 2010. Era poco desarrollado, había poca musculatura. Había que crear una asociación gremial y ahí creamos la CBC, con mi socio la CBC, la Asociación Chilena de Venture Capital. Éramos 4 pelagatos, tocábamos el tambor, que alguien nos escuchara. Creo que el Nico Chea también hizo una cuestión así cuando creó la Sech, ponte tú. Sí, pues nadie. Que parece que era él con un logo y en un estrado hablando. Sí, lógico. Y no había ni siquiera mail corporativo. Absolutamente. O sea, yo diría que todas estas asociaciones gremiales o comunidad parten así. Uno medio loco dice, esto tiene que resultar y hay que persistir. Conversábamos antes de un partir. Saludo a Nico, que también es uno de los arquitectos de Startup Chile. Po. Absolutamente, Nico es uno de los fundadores. Bueno, y ahí partimos del punto de vista de fondo. Hoy día hay prácticamente más de 50. Uno hablaba de corporaciones que quisieran hacer algo con las startups, te miraban como loco. Hoy día prácticamente todo, el retail, consumo masivo, industrias tan tradicionales como el área de puerto, tienen un corporate venture capital o una aceleradora corporativa, etc. Entonces, incluso, mira, perdón que te interrumpa, Rodrigo, pero el impacto de lo que hicieron fue tanto que años después tú ves grupos económicos que son, digamos, más tradicionales, que arman sus propias oficinas de inversión con su patrimonio. Por ejemplo, Kayak. Sí, y eso probablemente no hubiese existido si es que ustedes, los locos de esos años, no hubiesen partido empujando lo que partieron. Absolutamente. Nos dábamos una vuelta con Family Office, que también te decían, chuta, eso es, ¿van a jugar ping-pong o taca-taca? ¿Cuál es las dos alternativas a los hobbies? ¿En qué se van a gastar la plata? No, porque había un prejuicio asociado a las startups. Oye, toman cerveza, juegan taca-taca, porque mostraban la oficina de Google. Probablemente ahí está el estigma. Y bueno, había que derrumbar ese prejuicio. Sí, y cuesta, no es inmediato. Y hay que crear los casos de éxito y es complicado. Toma tiempo. Y tiene algo de lo que tú dices y que te lo dijo un gran empresario, la capacidad de apnea. También vinculado a crear comunidad. No me lo dijo a mí, se lo dijo el Carlos Alberto Cartoni y se lo dijo a Eduardo Comien. En el primer episodio de su podcast. Le dijo, es clave la capacidad de apnea. Capacidad de apnea. Tenéis que ver. Yo creo que no ves dónde está el objetivo, ¿no? Y la luz al final del camino. Pero bueno, uno dice, esto es el propósito, hacia allá vamos. Puede ser medio sinuoso el camino, pero hacia allá vamos. Hay que crear industria y por lo tanto hay que persistir, hay que ir a ver a los grupos de interés más importantes, políticos, para sensibilizar. En esa época logramos tener reuniones con muchos políticos
para empezar a sensibilizar del tema, Mm. cómo lograr atraer a Chile, así como se hizo con Startup Chile, ¿por qué no traer inversiones de fuera? Y que ocupen a Chile como es Singapur. Oye, Singapur es un país chiquitísimo, 3,5 millones, Pero no tiene disparado. ningún atractivo desde el punto de vista de recursos Per cápita. naturales, de los países más ricos del mundo, y hoy día es un hub, es un po. centro de inversiones para activos alternativos. Bueno, es Suiza decir, es lo mismo. Suiza también, ¿qué es lo que tiene? No hay excusa. Capital humano, sin duda, pero no hay ningún atractivo desde el punto de vista de recursos naturales, porque uno dice, oye, pero ¿qué tienen? Así como Estados Unidos, Canadá o Chile, no tienen cobre, no tienen minerales, no tienen agricultura, Tienen etc. buenos bancos. Banco. Entonces, yo creo que Chile es eso. A pesar de nuestra, comillas, desventaja por la lejanía de los centros de consumo y de los mercados internacionales, podríamos perfectamente ser, pues se ha dicho tantas veces, acá nos estamos descubriendo la rueda, Claro. un Singapur de América Latina. Claro, la diferencia antes, hoy día la plata está a un clic. Además. Absolutamente. No hay que asumir grandes costos de transacción para trasladar las inversiones. Así que yo veo con optimismo lo que va a ocurrir porque al final del día, viendo la perspectiva, año 17 parecíamos vendedores de estos envases de plástico, ¿cómo se llaman? Los Tupperware, ¿verdad? Vendiendo con maletín ese tipo, una historia que probablemente era poco real porque no habían experiencia exitosa, Sí, po. no habían casos de éxito. Muchas veces, Pasó mucho después. cuando el uno caso quiere de construir éxito. estas cosas, te piden que tú tomes el riesgo. Po. Obvio. Y ahí te toman en cuenta. Y hay que asumir eso también. Eso es un componente re importante dentro de la ecuación. O sea, que uno vean que tiene El skin in the game. skin in the game, parte Vale. importante en el juego. Y eso alinea a todos los grupos de interés. Absolutamente. Entonces, sí, después uno va recapitulando. Tú dices, ¿cuáles son las buenas prácticas que uno ejecutó para que esto finalmente viera la luz al final del camino? Que queda mucho por recorrer, sin duda. Pero bueno, es un mercado que ya tiene pantalones. Antes no tenía pantalones, ahora tiene pantalones cortos y va a tener pantalones largos probablemente en 10 años más. Sí, po. Una cosa así. Y se va a reinventar, como creo que va a pasar con muchas cosas, porque, bueno, por todo el fenómeno que habíamos conversado antes, ¿cachai? Con la inminente irrupción de la inteligencia artificial y la democratización de los medios que le permite a la gente partir emprendiendo y construir sus comunidades con una barrera de entrada muy baja, weón. Entonces, antes probablemente tú necesitabas mucho capital para poder partir una empresa, y hoy día, si sabes más o menos qué perillas tenéis que tocar, tu propia comunidad puede financiar la compañía, porque en el fondo tú le estás entregando valor a ellos. Entonces, ¿por qué vaya a necesitar plata de otros, cierto? Entonces, son los cambios de paradigma. Va cambiando el mundo y el capital se tiene que un poco ajustar a esos cambios. Me imagino que hoy día, no sé, me puedes corregir si estoy muy equivocado, pero los plazos de los fondos, estos plazos a 10 años que eran antes, quizás no corren hoy día con las reglas del juego Sí, actuales. absolutamente. O sea, Y hay que reinventar esos instrumentos, ¿cachai? Mira, yo diría que hay varios parámetros que deberían cambiar. Estas empresas que rápidamente con el financiamiento, el fondeo de inversionistas más institucionales, un venture capital o una corporación, Sí. ¿de acuerdo? Terminaban pasando de 10 empleados a 100 empleados en menos de un año y medio, siempre pensando los 18 meses. Eso va a cambiar. Hoy día es cosa ver a Sam Altman, que plantea que la cantidad de empresas que van a tener un solo fundador y un solo empleado, probablemente todo externalizado en base a agentes de inteligencia artificial, eso va a ser pan de cada día. Claro. Vamos a tener muchas experiencias así y van a haber referentes, y probablemente los nuevos emprendedores van a tener que basarse en un vínculo con esos agentes, que van a ser funcionales a la creación de valor, a creación de empresas. Y sus comunidades y sus clientes, finalmente. Y probablemente las empresas duren menos tiempo. También. Los modelos de negocio tengan que rápidamente ir mutando, modificándose, porque el mundo va a ir cambiando mucho más rápido. Esto va a crear, a diferencia de lo que estaba ocurriendo en los periodos, en la revolución, digamos, digital o revolución del Internet, que los cambios tardaban, te fijáis, 10 años, 15 años, esas curvas. Y hoy día vas a tener cambios disruptivos, lo que tú dijiste, los famosos paradigmas tecnológicos o de empresa van a ser mucho más rápidos. Entonces, la capacidad adaptativa desde el punto de vista de nosotros, los seres humanos, es puesta a prueba, de todas maneras. O sea, vamos a tener que tener
lo que vamos a tener que enseñar en la universidad, es que eso ha cambiado poco, es este tipo de herramientas o habilidades. Sí, po. Se le llaman soft skill, habilidades blandas, pero claramente son esas. ¿Qué capacidad adaptativa tienes o resiliencia de verdad, más que hablar teóricamente de la resiliencia, para cómo está cambiando el mundo en general? Para un mundo complejo y no predecible. Absolutamente. Pero que te entrega las herramientas para que tú puedas construir quizás la vida que tú quieres. Po. Entonces, ¿qué decisiones vayas a tomar? Y no sé si la educación se está ajustando primero al nivel de conocimiento que tú puedes comprar hoy día en Internet, con estas mallas largas, ¿cierto? Sí. Y dos, con esta forma nueva de hacer empresas. Pero antes de meternos ahí, porque quiero conversar de eso al final para pelar el cable bien pelado. ¿Te acordás que cuando estuvimos con Newton Campos dijo la sociedad está envejeciendo? Sí. Y eso está abriendo una oportunidad distinta, que es la sucesión de empresas tradicionales. ¿Cómo tú estás viendo hoy el fenómeno del relevo generacional? ¿Qué significa esto? Que está un dueño de negocio que ha construido su negocio aburrido, su boring business, no sabemos todavía cuál es la palabra exacta que la vamos a dar, que ha construido su vida en torno a esto, etc. Y que mira hoy a cierta edad, y dice, a mis hijos no les interesa esto. A mi sucesión directa no les interesa esto. ¿Qué hago con esto? ¿La empresa cierra? ¿O puede haber algún sucesor que tenga las motivaciones correctas para tomar la posta y construir, en la misma lógica que estábamos conversando antes, una mejor empresa a futuro? ¿Qué opináis de este nuevo paradigma? Mira, quizás te di mucho contexto. No, el contexto yo diría que es súper importante, Gonzalo, porque datos duros, que yo no pensaba que estaban en Chile. Ya hay encuestas de carteras de clientes de bancos, que es un dato súper objetivo, en donde te muestra este fenómeno. O sea, el cambio demográfico no solamente está pegando las pensiones, la necesidad de tener esta famosa sector plateado, la silver economy. Sí. Nos tenemos que preocupar de esas necesidades y de la demanda por bienes de consumo, servicios que necesitan los adultos mayores, sino que también del tejido empresarial. Pues este país es responsabilidad de lo que hoy día tenemos de las pymes. Claro. Y esas pymes no las dirigen los robots de Elon Musk, sino que son personas que hoy día tienen más de 60 años, un porcentaje importante, más del 50%, y el 50% de ese grupo no tiene sucesión, no tiene un plan de sucesión, porque los hijos siguieron otra carrera, es todo legítimo. Por lo tanto, hay que buscar una solución sistémica. Obviamente que el relevo puede ser una de varias, ¿de acuerdo? Sin embargo, yo diría que hay un factor cultural en Chile que no lo tienen el mundo anglosajón y probablemente, desconozco cómo es el resto de América Latina, probablemente tenemos un común denominador que son las desconfianzas. Se hablaba hace algunos días, no sé si fue un estudio relacionado con el tema de la confianza. Yo me acuerdo de un libro de Fukuyama, que hablaba Fukuyama. Francis Fukuyama, el fin de la historia, asociado a la caída del muro de Berlín. Bueno, ha escrito otros libros, es un gran cientista social, y él hablaba hay un gráfico, me acuerdo, respecto a la confianza. Y lo vincula con temas de la religión, la fe, etc. ¿Cómo se construye la confianza? La confianza de las comunidades, o sea, ¿qué tanta confianza tenemos? Y ahí yo veo un desafío gigantesco, que es más bien una habilidad blanda. ¿Cómo logramos que estas nuevas generaciones que tienen una oportunidad de tener el relevo de diferentes maneras, cómo logran que te pase la posta, que lo han hecho extraordinario, han creado un tejido empresarial desde el punto de vista de creación de empleo, de producción de bienes de valor, de servicios, etc. Muy bien aceitado. Acá no, la confianza no está tan aceitada. Y por lo tanto, creo que lo hablamos en algún momento. O sea, el vender una empresa no es signo positivo, de algo positivo que te está pasando. Idiosincráticamente. Idiosincráticamente dices, ¿estás por quebrar? ¿Te fue mal? ¿Qué pasó? ¿Por qué hay que vender tu hijo? Sí, ¿por qué hay que vender si es tu hijo? Nadie vende su hijo. Claro. Entonces, yo creo que hay que romper esa barrera cultural, que puede tomar más o menos tiempo, pero yo creo que ese es el gran desafío. Yo creo que las herramientas de gestión, de crear valor están, no estoy diciendo que sea un commodity, puede ser algo específico de tipos de emprendedores, de líderes empresariales jóvenes, pero la parte de confianza de ese relevo yo creo que es lo más desafiante, porque somos una sociedad desconfiada.
y se da en todos los ámbitos. Y este es uno No, y además súper no- importante. Y además no es una crítica, además no lo hemos hecho bien los últimos años tampoco, entonces más de vuelta nos cae. Desconfiamos. ¿Y por qué un cabro, o sea, yo 70 años, un cabro de 30 años Me ha venido a tocar la me puerta. va a tocar la puerta y lo va a hacer mejor que yo si yo lo hago fantástico? Obviamente, porque tenemos ego, que es algo natural del ser humano. Pero yo creo que la confianza, si logramos limarla un poquito y logramos generar esos espacios, por eso que es re importante lo que tú has planteado y hay otros más que lo están diciendo, la comunidad. Crear comunidades y espacios de confianza. Esos son las comunidades, espacios de confianza que yo no, cuando conversemos o tratemos de hacer negocio o cualquier iniciativa, no empiece con el prejuicio, la duda, esa duda que está instalada en nuestro modelo cultural, ¿te fijas? Entonces yo creo que eso viene cambiando porque la generación más joven no lo trae ese sesgo tan fuerte. Pero ese sesgo lo tenemos nosotros, mi generación X, llamémosle X, para qué decir, los baby boomers la tienen, ¿te fijas? Porque es el que va a hacer el traspaso. Él es el que va a hacer el traspaso y por lo tanto se le va a traspasar probablemente no a mi generación, le va a traspasar a la que sigue. ¿Te fijas? Entonces yo ahí veo un espacio de ganancia brutal, porque mientras haya confianza... No solamente el punto de vista del negocio, perdón que te interrumpa, Rodrigo, sino que también es un tema social. O sea, yo he conversado con dueños de negocio que tienen empresas de facturaciones $1 millón al año, $2 millones. Y miro las compañías, de repente algunos tienen 10 personas trabajando, otros 20. Y en el momento en que están en su vida, pueden tomar la decisión de sencillamente bajar la cortina. Y eso significa 10 o 20 personas sin empleo. ¿Por qué? Porque no hay un tomador de posta, no hay un sucesor. Y no, esa persona correcta no ha llegado a tocarles la puerta. O quizá, en su vulnerabilidad, digamos, personal, no se han atrevido a contarle a alguien. Porque también puede ser una decisión estratégica, ¿cachai? Y no sabéis cómo se lo va a tomar el mercado. Es bien delicado. Sí, hay un programa hoy día en la televisión, no sé si es CNN, Los pares improbables, que me gusta mucho. O sea, ¿cuándo se dan pares improbables? Es decir, que haya una sucesión de gente que no se conoce. Ah, ¿es un programa de sucesiones? No, es algo relacionado con la tecnología. Entonces, ¿cómo logramos hacer ese match? ¿De acuerdo? Okay. Y que no sea improbable, que tú digas, chuta, esto es casi epsilon. La probabilidad tiende a 0 de que se dé esta lógica entre un empresario que tiene 75 años y dice, yo ya hice mi pega y me abro mentalmente a venderla, pero choco culturalmente con quien, a quien más allá que me paguen el precio justo, no voy a entregar mi hijo a cualquier persona o grupo empresarial joven. Hablemos de que hay una brecha generacional. Entonces, es eso, que no haya un par improbable, sino que haya sistémicamente un espacio de confianza, que naturalmente yo no desconfíe. Si yo soy un empresario más viejo y quiero vender mi empresa, ¿por qué voy a desconfiar? Desconfiar de tus habilidades. Tú me puedes mostrar todo tu currículum y lo que hay hecho y tengo que confiar, ¿por qué voy a tener ese sesgo? Entonces, yo creo que ahí en Chile y probablemente el resto de América Latina tenemos, por eso que el emprendimiento por adquisición ha tomado más tiempo en los países latinoamericanos. No así en los hispanos. A España me llama la atención porque nosotros, en parte importante, venimos de allá. Perdón que te interrumpa, eso que en Cataluña, no sé si se dice Cataluña o Barcelona, pero tienen unas páginas web para facilitar las sucesiones de negocios tradicionales. Aunque no lo creáis. Pero solamente lo he visto. Todas las herramientas digitales que ayudan a eso, pero al final del día son aspectos que la tecnología no te va a ayudar. Cuando tú lográis tener el enganche y conocerse, bueno, eso hay que desarrollarlo. Por eso que es tan importante la transición. La transición no ocurre cuando tú firmaste el contrato compraventa. No. Tiene que tomar más tiempo. Proceso. Y aparte porque desde el punto de vista empresarial se requiere que los dueños originales de la empresa permanezcan algún tiempo. Yo creo que eso es súper importante, es clave. De hecho. Mira, ¿sabéis cuál es el caso que... Bueno, estuvo acá Diego Green, en el episodio 45, si no me equivoco, y es un caso muy bonito porque Diego con su socio lograron convencer a construir, perdón, voy a usar bien la palabra, construyeron las confianzas con los dueños de la compañía que adquirieron y lograron hacer un proceso de transición exitosa. Y si... Creo que yo le pregunté a Diego acá, no estoy tan seguro y aquí, si es que me equivoco, me pueden poner en los comentarios, pero
Diego no necesariamente venía con una larga experiencia laboral. Era un tipo que evidentemente le quería, era lo que conversábamos antes, le quería ganar a alguien. Tenía hambre. Y probablemente los dueños de marca vieron eso en él. Sí, po. Y le dijeron, ¿sabéis qué? Que algo no observable. O sea, Y de marca no es una compañía pequeña. O sea, estáis hablando que Sí. un gallo que fue a comprar una empresa de como 100 o más personas, no me sé el número específico, y tenía que 33, 34 años. sí, po. Eso no es un bote, No. es un barco. Y naturalmente puede haber desconfianza. Po. Claro, ¿Ah? ¿cachai? Con sus socios. Entonces, yo tiendo a pensar que hay una gran oportunidad para que la gente joven y la gente no tan joven también se tomen de la mano un tiempo con los más senior para hacer estas transiciones bien hechas. Absolutamente, absolutamente. Y mira, dado que nombraste los no tan junior, está pasando una tendencia en Estados Unidos, en Europa, que son los emprendedores por adquisición senior, aquellos que salen de grandes corporaciones, algunos cercanos a mi edad, que dicen, ¿sabes qué? Quiero liderar una empresa. Dejo de ser ejecutivo, puedo haber tenido un rol de gerente general o un C-level, pero necesito vivir. O sea, lo que es lo mismo que decía Diego Green. O sea, necesito demostrarme a mí mismo al final del día, más que a la sociedad, que soy capaz. Sí, puedo liderar esta empresa a una escala un poco más pequeña de lo que yo he liderado una empresa, una gran corporación. Entonces, yo creo que hay espacio para todos. No va a ser la única herramienta para enfrentar este problema demográfico / empresarial que hay en todo el mundo a raíz del envejecimiento de la población. No nos pasa solo a nosotros, es un problema de timing, un problema global, y es por eso que yo creo que hay una gran oportunidad para hacer ese relevo, para crear mucho valor. Lo conversábamos previamente. O sea, el cambio tecnológico y la inteligencia artificial va a permitir que empresas sean mucho más poderosas, que entreguen mayor valor a un menor costo, a un menor precio. Así que yo estoy seguro que puede haber un espacio súper positivo para ese cambio generacional o esa transición generacional. ¿Sabéis qué? Vamos a hablar de los search funds, pero dame un segundo. Ahí donde yo veo que hay un desafío grande también en la universidad, que es, no sé si lo he conversado contigo antes, pero la gente, a la velocidad que va la inteligencia artificial y cómo va la curva de desempleo en las personas que están recién egresadas, lo único que hace es crecer. Entonces, bueno, ¿a qué se pueden dedicar estos cabros el día de mañana? ¿Cachai? Y si tú formas a una persona para lograr hacer estas transiciones exitosas con los dueños, tú podrías crear CEOs de 27 a 30 años, que antes probablemente era impensado. Pero ¿qué pasa si se montan sobre algo que funciona y que les enseñan hands-on, con las manos en la masa, cómo seguir operándola? ¿Cachai? Y ellos, con sus habilidades más afines a tecnología y, por ejemplo, lo que hablábamos antes de cómo crear comunidad y cómo crear contenido de valor, mejoran estas compañías y las hacen más competitivas, ¿cachai? Hay un famoso inversionista, dueño de Alpine Investors, uno de los private equity grandes de Estados Unidos, que se llama Graham Weaver, profesor en Stanford. Y ellos ya lo tienen aceitado. En ese sentido, de formar gente más joven. Ellos pueden, y creo que se lo comenté al Alfredo Enrone cuando grabamos acá, ellos son capaces de transformar un recent grad, un recién graduado, en un CEO. Mira. Y eso me voló la cabeza. Sí, porque al final del día no requiere una curva de aprendizaje tan larga. O sea, yo no estoy desmereciendo el rol de un gerente general o un líder empresarial. Toma tiempo, no, por supuesto, sin duda, y mucha herida. Y comer, como decía Elon Musk, comer vidrio. De todas maneras, el emprendimiento tanto de base tecnológica como el emprendimiento más tradicional es sin duda doloroso. Se vende con un cierto glamour muchas veces, pero no es así. Entonces yo sí, estoy contigo. Hay una oportunidad. Yo creo que Alemania, me gusta mucho el modelo, veo más cercanía con el modelo alemán, europeo. En Alemania tienen todo el modelo de aprender haciendo, es decir, de que tú partes del primer minuto que entraste al college o a la universidad, entrenándote como aprendiz. Y por lo tanto hay una cultura en donde los líderes empresariales entrenan en diferentes materias, operacionales, técnicas, de liderazgo. Y al final uno aprende viendo, aprendiendo haciendo y aprendiendo viendo. Sí. ¿Te fijas? Entonces, eso yo te diría que no está tan instalado, se ha tratado con las escuelas profesionales o técnicos profesionales acá en Chile, pero muy marginal, muy débil, muy
al 3 y al 4. Entonces yo creo que hay una oportunidad de hacerlo de manera más sistémica en las mismas universidades, en las escuelas de ingeniería, en comercial, en cualquier profesión. Al final todos vamos a tener que tener un rol empresarial, un periodista, porque al final del día hay empresarios intraempresarios dentro de la... Eso se requiere mucho. Sí, po. Yo creo que no lo tenemos, no tenemos esa mentalidad. Que en las mismas corporaciones haya una oportunidad o haya un incentivo para que hayan intraempresarios, intraemprendedores. Sí. Y para la gente que no está tan familiarizada quizás con un instrumento formal de cómo sean estos emprendedores por adquisición o entrepreneurs through acquisition, como se le dice en Estados Unidos. ¿Qué es un search fund? Search fund es una manera más tradicional, un modelo más tradicional de comprar empresas por adquisición. ¿Qué significa eso? Que tú formas un fondo de búsqueda, como lo dice el nombre, para buscar esa empresa. Evidentemente que no puede ser cualquier empresa. No es que uno aleatoriamente tire una moneda y diga, va a ser esa, la primera que conocí. Hay toda una etapa de búsqueda y de selección, bien exhaustiva. Es muy parecido al mundo del private equity o al mundo del venture capital, o capital privado. ¿Dónde está la diferencia? Que hay un tiempo limitado para buscar una sola empresa. No es una cartera, no es un portafolio de empresas. Y esa empresa tiene, by the book, tiene ciertas características, ¿de acuerdo? La carta del viejo vascuero. La carta del viejo vascuero, que es el mundo ideal. Nunca uno llega al mundo ideal, pero por lo menos tiene esa quimera. En algún minuto deberíamos acercarnos a esa frontera de características de la empresa, ¿de acuerdo? Y yo diría que hay muchas empresas que tienen esas características, que lo dice el primer de Stanford, que es un librito o un paper donde explica el modelo de manera súper exhaustiva de lo que hay que hacer by the book. No te garantiza una condición necesaria, no suficiente para que haya un buen resultado. Los famosos rentabilidades que tiene esta clase de activos, sin duda que son bastante altos. ¿Por qué? Porque es muy exhaustiva esa búsqueda, muy exhaustiva esa selección. Y desde el punto de vista del valor agregado, la gestión que se lleva a cabo durante 6, 7, en algunos casos más tiempo, toma tiempo, sin duda, valga la redundancia, de agregar valor nuevo y de crear, cuando digo crear mucho más valor, es haber tomado una empresa, haberla comprado en ciertos múltiplos de lo que vendía o de lo que generaba de margen, y evidentemente hacerla crecer, sofisticarla y encontrar un comprador. Hay casos de empresas que uno continúa en el largo plazo, porque son empresas que entregan ganancias significativas. O sea, uno puede crear empresas que son muy dividenderas, que generan un dividendo muy atractivo para los inversionistas y también para los gestores, los famosos buscadores o searchers. Sí, yo diría el 90-10, para no llamar el Pareto 80-20, son empresas que siguen un ciclo de inversión, generación de valor y de venta. ¿De acuerdo? Lo que uno busca es el mandato respecto a los inversionistas que te acompañaron con la inversión de capital en esta empresa, independiente de cuál sea el sector, pero hay ciertas características que son súper importantes que se tienen que dar desde el punto de vista del margen EBITDA, empresas que generen caja. Es difícil dar vuelta a una empresa que tenga grandes problemas financieros o que esté en distress financiero. Y además esa no es la tesis estricta. No, para eso hay otros vehículos de inversión. Hay gente experta en tomar una empresa que está en distress, que puede estar en reorganización judicial o cercano a ese hito, y dar la vuelta completamente. Requieren otras habilidades, otros conocimientos de grupos de interés. Yo creo que nos faltó decir algo como el search fund le da la oportunidad a un emprendedor aspirante a emprendedor por adquisición, que no tiene suficiente experiencia para convertirse en empresario. Y eso es súper relevante porque la gente dice, no, pero es que esta cuestión suena súper sofisticada. Bueno, desde el punto de vista de cómo tú armas esta cartera de inversionistas, cómo armas tu proceso de búsqueda, sí, pero no tienes que tener 15.000 años de experiencia para poder hacer un search fund. De hecho, en Estados Unidos la gente lo está haciendo cada vez más joven. Sí. Y son como los casos que te comentaba antes. Son gente que no necesariamente tiene 10 años de experiencia y van y dicen, voy a comprar una compañía. Yo creo que lo hemos venido conversando, pero acá lo recalcaste, Gonzalo. Yo creo que para mí es súper importante y me he ido convenciendo con el tiempo, a pesar de que yo lo tenía internalizado, pero no lo había verbalizado. Sí. Y tú lo dijiste muy bien fuera del podcast, el crear comunidad. Este es un modelo que es fundamental
el apalancarse en un grupo de inversionistas que te van a acompañar en la etapa de búsqueda y eventualmente también un grupo importante de ese grupo de inversionistas que te va a acompañar, puede que o no, te acompañen en la etapa de adquisición y posterior a eso. ¿Por qué? Porque puede que hayan ciertas brechas de conocimiento o de habilidades que tú las vas a suplir en parte porque te están acompañando en un directorio o eventualmente en una mentoría inversionistas que evidentemente están súper alineados contigo, invirtieron en esa empresa capital, por lo tanto necesitan que les vaya bien. Que les vaya bien. Entonces necesita que tú seas exitoso como gestor, como searcher. Entonces yo creo que eso es súper rico. Eso no ocurre en un modelo antes del searcher. Antes del año 1984 probablemente sí había un espacio para adquisiciones de empresas o fusiones, los famosos M&A, pero si no te acompaña y tú podías ser joven y no tener todas las habilidades, podías tener evidentemente el liderazgo, pero te faltaban los conocimientos, las redes, etc. Bueno, hoy día con este modelo tú logras apalancarte con gente que sí tiene la experiencia, que sí tiene la red, etc. Entonces yo creo que es re importante ese componente, que sea el modelo más tradicional del Search Fund o el modelo que es autofinanciado. Que también le puedes sumar gente que te acompañe después, porque de nuevo, acá no hay muchos sabores de cómo se puede hacer esto. Y yo diría que cada vez más, dado que hablábamos al principio de mi historia, que yo creo que hay que devolver un poquito la mano, porque uno ha sido privilegiado, entonces hay mucha gente que ha sido. Yo no tengo nada especial respecto a eso. La buena parte de gente que ha tenido la oportunidad de tener ciertos éxitos o ser privilegiado en lo que en la educación, en los negocios que ha podido hacer, han recibido dan de vuelta y lo pueden hacer a través de mentorías. ¿Por qué hay mentores? Hay red de mentores, hay red de ángeles en el ámbito de la startup. Porque hay gente que genuinamente, obviamente va a estar alineada porque se invirtió, también quiere que le vaya bien a la empresa, pero genuinamente quiere entregar esos conocimientos, esas experiencias a las camadas más jóvenes. Entonces, redes como Endeavor, por ejemplo. Eso, ETM, el de Dani Acaret, que es una locura. O sea, tú puedes conversar con gente impresionante. Muy potente y gente genuinamente que te presta tiempo, escucha, porque muchas veces que son los dolores de los emprendedores, que son la parte más subjetiva. No es glamoroso para nada estar contando que estoy abrumado, que no me puedo levantar de lo mal que me ha ido o de que no logro apuntarle bien al mercado, al producto, al servicio que estoy sacando. Entonces, yo creo que en el caso de los Search Fund es fundamental la comunidad que no solamente está el componente de los inversionistas, sino que también tú armas una comunidad vinculada a colaboradores, los mismos proveedores, eventualmente, y también una red de mentoría. Entonces, yo veo mucho espacio para que la gente joven, yo creo que viene de los mundos más desarrollados, va a llegar al mundo menos desarrollado, que es Latinoamérica y otro. Y estoy confiado en eso, porque es otro camino para desarrollarse, para que también no veamos al empresario que también todavía sigue habiendo mucho estigma. Países como el nuestro. ¿Se siente como el 2006? No, ha cambiado. Yo veo el vaso completamente lleno, pero sigue habiendo estigma en muchos países de América Latina, también en Chile, respecto a que el empresario es medio malvado. Porque, como en todas las cosas, hay un grupo que tiende a ser muy menor, y así los políticos, así los médicos, así cualquiera, empresarios también, que además, hace cosas que además le dan infinita palestra, entonces todos creen que es así. Obvio, que muchas veces la prensa económica, hablaba con un amigo español, me decía, la prensa española económica, no se habla de los casos negativos de fraude en Chile me parece súper extraño. Olvidé acá, me decía, se le da demasiada palestra, que está bien, hay que hablar porque es muy negativo, hay un costo social tremendo, pero genera más rating nomás, son casos, si tú lo veías desde el punto de vista estadístico, son poquititos, como en todas las cosas, muy malo que hayan, pero no pueden ser todos santos venerados. Tiene, como en todas las carreras o todas las profesiones o todas las roles que tenemos como seres humanos, hay personas malas, hay gallos malos, hay personas buenas. Entonces, lo mismo pasa acá. Pero la gran mayoría de los empresarios está genuinamente tratando de crear valor, aporta a la sociedad, empleo y tratando de ganar plata, sin duda. Quiero tocar dos temas y cerramos. Primero, me llama mucho la atención, me inquieta también, y por eso también le damos el espacio en el podcast a este tema, el tema de la inteligencia artificial. Estamos
está redefiniendo todo. Está redefiniendo los ciclos de inversión, está redefiniendo la forma en que hacemos negocios, está redefiniendo la forma en que nos desarrollamos y nos comunicamos dentro de las empresas. Se va a comer transversalmente a la sociedad por todas partes. ¿Cómo veis tú la inteligencia artificial en Chile particularmente? ¿Cómo tú crees que va a impactar los próximos 3, 5 años? ¿Le habéis dado la vuelta al punto de vista primero de los negocios y después desde el punto de vista personal? Me comentaste cuando estábamos conversando antes de partir el podcast que yo a Andrés Vergara le pregunté, o sea, ¿vinimos solamente a trabajar el mundo? ¿Qué opináis acerca de eso? Es súper interesante y sorry por hacer una digresión, que la estábamos hablando fuera. Yo creo que hay una oportunidad gigantesca que vayamos a lo que estoy reflexionando. Esta es la sección en donde nos podemos equivocar y podemos hablar. Absolutamente. Y la gente nos puede poner en los comentarios. Pero lo que me encantaría probablemente está sesgado a lo que uno esperaría. ¿De acuerdo? Que iría a ocurrir con la inteligencia de la erupción y ya la penetración en todos los ámbitos de nuestra vida de la inteligencia artificial. Pero yo creo que no tenemos la vida urbana principalmente, porque si te vas a la vida más rural, yo creo que hay se valoriza mucho más el ocio o la procrastinación, que de lo que tenemos en el mundo más bien urbano, de las grandes ciudades. Bueno, lo estamos viendo acá en Santiago y sin duda que es así. ¿Por qué? Porque ahí si uno mira los clásicos, los griegos, se valoraba mucho el ocio y de ahí surgían los grandes intelectos, los grandes pensamientos. Yo creo que hemos perdido mucho eso. Es una máquina de moler carne que yo creo que nos hace mal desde el punto de vista de salud mental. Sabemos todos los daños que generan desde el punto de vista de nuestro estilo de vida. Y yo creo que va a haber un espacio gigantesco con costo social al principio. Todas las transformaciones o las revoluciones. Vamos a tener un problema. Va a haber un problema, pero yo creo que vamos a salir. La civilización humana, yo creo que ha sido y ha dado muestras de aquello, de que se ha sobrepuesto a todas las revoluciones. Siempre salimos. Siempre, y no creo que esta sea la excepción. Entonces, probablemente haya una curva hacia abajo, pérdidas de empleo, costo social, salud mental puede verse dañada, pero yo creo que en el mediano o largo plazo nos va a traer un gran beneficio. Tiene riesgos, sin duda, éticos absolutos, que lo hemos visto. Si se utiliza mal, como cualquier cosa, la energía atómica también, si la utilizan mal, se terminó el mundo. Inteligencia artificial no va a ser una excepción. Entonces, pero yo veo que al final va a prevalecer la visión más ética del uso y la construcción de la inteligencia artificial para el beneficio de la humanidad. Veo pura ganancia. Hay varios libros. Hay un libro que se llama Abundancia. Tú eres un optimista, po. Sí, hay una abundancia. Tengo ese sesgo, pero hay un libro que se llama Abundancia. Ahí me voy a acordar de, no sé si era alguno de los fundadores de Singularity, esta universidad que va en la frontera. Que lo que muestra es que gracias a este cambio tecnológico, en parte importante por la inteligencia artificial y todo lo que es los modelos agénticos, vamos a tener un mundo de abundancia relativa. Por lo tanto, los precios deberían caer y por lo tanto no deberíamos tener un problema económico tan complejo. Hay un paradigma vinculado al problema económico, que los recursos son escasos. Claro. Vamos a llegar a un minuto que ese no va a ser el problema. Y quizás el problema sea, bueno, ¿cuáles van a ser los nuevos ingresos para las personas? ¿Cachai? ¿Cómo sostenemos esto? Absolutamente. Y ahí hay muchas discusiones respecto a la renta universal, pero esa es otra discusión. Yo creo que más desde el punto de vista del espíritu del ser humano, hay que redefinir cuál va a ser nuestro propósito. Y tú hiciste una muy buena pregunta. Vinimos a solamente nuestro valor está en función del trabajo que generamos y los bienes y servicios que producimos. Probablemente va a ser redefinido. No es de un día para otro, pero va a tomar menos tiempo porque esto va mucho más rápido, los cambios tecnológicos. Nos va a llevar a redefinir nuestra función en el mundo, nuestro rol en el mundo, a tener más valor del punto de vista de lo que pensamos, de cómo nos relacionamos. A diferencia de lo que estamos viendo hoy día, que están todos hiperconectados, tanto grandes como más chicos. Y curiosamente se sienten solos. Y se sienten solos y hay un problema sin duda a nivel global de salud mental que se agravó con el COVID. Yo creo que hay una oportunidad para que el péndulo vaya para el otro lado y nos reconectemos en lo que somos, humanos, en cariño, en dedicación, etc. Yo creo que el cambio demográfico también va a ayudar. O sea, vamos a tener que nosotros hacernos cargo, algo que nos estaba ocurriendo en estos últimos 40 años, porque no estábamos rápidamente envejeciendo, pero hoy día esto se aceleró. Pero al mismo tiempo estamos viendo mucho más. Entonces,
esa generación que tiene atado el trabajo a su identidad de vida, lo más probable es que va a coexistir con un mundo donde el trabajo proporcionalmente va a ser mucho menor a la vida que tienen que vivir. Sí, po. Es que la combinación no sé cómo se va a dar, abundancia, y creo que trata de resolver ese paradigma. Porque si bajan los costos y bajan los precios, y el costo de vida debería ser más bajo, a pesar de que estamos viendo un costo de vida significativo, transitorio, pero creo que con los en el largo plazo, que decís tú que van a haber problemas sociales. De todas maneras, los shocks van a... Pero en el largo plazo debería haber abundancia, y eso te lleva, habiendo más abundancia de recursos, precios más bajos. Sí. Por lo tanto, no vas a requerir un presupuesto de ingreso tan alto para poder vivir o cumplir tus necesidades básicas de alimentación, salud, etcétera. El cambio tecnológico te va a permitir que los costos de la salud deberían caer cuando han venido aumentando, etcétera. Entonces, yo soy optimista por ese lado. Hay una oportunidad para redefinir también el trabajo. Va a ser mucho más rápido. Hoy día la inteligencia artificial en el día a día está mejorando, no sé en cuánto. Hay diferentes medidas, la productividad aumenta todos los días porque salen nuevas aplicaciones, algunas gratuitas, otras a menor costo, a un cierto costo, que te va a permitir hacer cosas que antes tomaban mucho tiempo en casi nada de tiempo. ¿De acuerdo? Por lo tanto, eso es pura ganancia, po. Pura ganancia desde el punto de vista del diario vivir y también del empleo. Vas a necesitar menos gente. Entonces vas a tener que reasignar mano de obra. Yo estoy seguro, como lo ha pasado en todas las revoluciones, revolución de los motores a vapor, revolución industrial, revolución del internet. Yo dije, va a haber desempleo masivo, lo dudo. Porque vamos a necesitar gente en muchas áreas que hoy día probablemente hay especulación, pero vamos a necesitar gente que sea distinta, reconvertida. El único, claro, como una de las cosas que me inquieta es que quizás nosotros, no es que quizás, casi lo puedo decir con autoridad, nosotros no vamos a poder llevar el ritmo de adaptación a cómo cognitivamente está evolucionando la inteligencia artificial. Nos va a sacar de esa ecuación rápidamente. Y no tenemos que competir contra eso. Entonces la pregunta es, ¿dónde nosotros naturalmente somos muy buenos con IA o donde la IA no va a entrar en nuestras vidas? Y probablemente esas son las preguntas que nos deberíamos empezar a hacer. Es que piensa tú en el cuidado de los adultos mayores. Lo estábamos hablando del cambio demográfico. O sea, Optimus no lo va a poder cuidar. Quizá en el muy largo plazo sí. Optimus tenga esa habilidad, o sea, como de empatía, obvio, pero van las cuidadoras, los mismos hijos, nietos, ellos deberían ser responsables. Yo creo que deberíamos reconectarnos. Hay un espacio gigantesco de reconexión porque vamos a vivir, nuestros padres probablemente en promedio más que 85, sino 90, nosotros 100 en promedio, y así sucesivamente, hasta un cierto límite. Entonces, lo voy a decir hasta que me canse, pero tiendo a pensar que tenemos casi resuelta la inmortalidad. Desde el punto de vista... hay muchos teóricos, más que teóricos, que están de ingeniería genética y lo están tratando de resolver y probablemente lo resuelvan. Yo no quiero ser uno de esos conejillos de India. Y a mí está bien, si me llegan hasta los 100 en buen estado, perfecto, pero más allá de eso... Hablamos que en este mundo de la inteligencia artificial vamos a tener mucho tiempo para vivir la vida, ¿cierto? La vida que uno quiera vivir. Y hay algo muy interesante acerca de tu historia que son los viajes. ¿Cómo te han marcado y qué viajes hay hecho? Múltiples. Yo diría que he tenido también la suerte de viajar solo, mochileando, con mi hermano. Lo hicimos varias veces, por todo Chile. Y siempre buscando la vuelta de tuerca, más que ir a conocer, sacarse la foto, como los japos, ir a conocer la gente. De manera inconsciente, consciente, nuevamente vuelvo a esa combinación. Las comunidades que habitan ahí. Las comunidades, oye, me ha tocado conocer muchos vínculos que se han mantenido a través del tiempo, más allá de la lejanía. Como decía alguien, la aldea global cada día es más plana. El mundo es plano desde ese punto de vista. Las conexiones hoy día lo facilitan. Y cosas súper interesantes, sociedades también muy interesantes, porque los viajes que me han tocado hacer, ya sea por pega, trato de combinarlo con, comillas, turismo, me ha llevado a conocer a mucha gente. Súper interesante, que si uno no hubiese tenido el bichito del viaje, sería otra persona. No tengo el contrafactual para saber cómo sería Rodrigo Castro no habiendo tenido esas experiencias de viaje, habiendo conocido esas múltiples personas, familias, etcétera. Yo creo que a mí me ha enriquecido
infinito. Lo tengo súper claro porque me ha permitido ver el mundo de manera un poquito distinta. Desde Australia, Europa, Asia, Incluso la todo misma Estados carretera Unidos austral, po. y la carretera austral. A mí me tocó hacer un viaje cuando recién abrieron. Pinochet, no sé si fue el año 84, 85, yo haber tenido 13, camino 14 tierra. años. Sí, Televisión, sí, que me acuerdo. Televisión nacional, muestran, se abre la carretera austral. No había mountain bike, las bicicletas eran las típicas pseudo bicicletas para subir cerro. Y llegan las bicicletas mountain bike, las Bianchi, me acuerdo. Estamos haciendo propaganda acá. Y me acuerdo que compramos mi papá compró para mí y para mi hermano, y le pusimos alforja hecha a la medida y partimos. Tren, que en ese momento llegaba a Puerto Montt, 2 amigos, Bacán. y partimos hasta Chile Chico. En bicicleta. Medio pique. Ya, pesado 35 kilos cada bicicleta, si no más. Íbamos con pistola fogueo. Imagínate, por si pasaba algo. No sé qué íbamos a hacer con la pistola fogueo. Oye, conocimos, porque al final la carpa nunca la pudimos abrir. Una vez, creo. Nos llovió todo el viaje. Salía como el trópico. De repente salía el sol. Y nos fuimos alojando en el camino. Gente que vivía en el camino, sus casitas. Tocaban la El puerta. nivel de generosidad. Mira, a pesar de que estuve en un colegio que la acción social era súper importante, nunca alojé en poblaciones, no sé si no tuve no me llevaron, no tengo idea, pero aquí nos fuimos completos hasta Chile Chico, Qué otra onda, bueno. alojando con una generosidad. Me acuerdo que sentíamos pésimo, andábamos con fideo, le regalábamos, nos quedamos sin fideo, o sea, sin tallarines para el viaje, pero al final del día nos quedábamos 3, 4 días, convivíamos con la familia, no lo podían creer, con los bichos raros que andábamos. Era una bicicleta, las Bianchi en ese momento eran novedosas, y aparte la alforja de colores, vestidos con eso, ¿cómo se llama? De vialidad amarillo, imagínate pedaleando con eso, que eran de hule, para no mojarse, y nos mojábamos peor todavía. Así que yo diría que ese de los viajes más apasionantes con dos grandes amigos, que lo hicimos el año 89, o sea, 5 años después de que, creo que fue el 84 que se terminó parte importante de la carretera austral. Gran obra, y no he vuelto a ir a la carretera austral. Me encantaría volver porque es apasionante. No allí, está preciosa. Sí, pues, imagínate, desde ese año, 89. No, es otra, o sea, bueno, yo no me imagino cómo podría haber sido en esa época. Me imagino que pura tierra, y los caminos deben haber sido pésimos. O sea, sí, hoy día hay caminos más hoy día grandes. Hasta yo creo que pavimentados. Y mira, la única persona que vimos bicicleta, ni siquiera vimos moto, un belga que venía desde Punta Arenas subiendo, vino por Argentina y después subió por la carretera austral. Para que te hagáis una idea, en Cerro Castillo, ponte tú, ¿pasaste por ahí? Sí. Cuando vienen las curvas bonitas hacia abajo y se ve el valle, etcétera, eso está todo pavimentado perfecto. Imagínate. Pero perfecto, lujo, parece Suiza. Y yo digo, pero esto en algún minuto no haber sido así. Sí, por aquí probablemente pasaste tú y después volverse desde Chile Chico, uno subía hasta Chacabuco, y de Chacabuco tomaba el Evangelista, que era un barco re famoso chileno que hacía ese viaje hasta Puerto Montt. Así que esa historia es notable. Qué lindo. ¿Y qué es lo que más, qué aprendizajes te dejaron los viajes? ¿Como aprendizaje que te llevaste para la vida? Yo te diría a tener, uno tiende más conservador. Yo diría el espacio de más tolerancia al riesgo. Yo lo trato hoy día de verbalizar y de reflexionar en parte de los viajes. De ahí viene el entrepreneur. Un poquito, porque al final del día es aventura. Hay incertidumbre que es importante. Tú andáis con 2 pesos. Me acuerdo de mi hermano viajando por toda Europa. Después pasamos a África. Había terminado recién la guerra. La primera guerra del Medio Oriente. Por lo tanto, África, Marruecos en particular, en el norte de África, estaba a favor de, no los aliados, no Estados Unidos, estaba en contra de Estados Unidos. Así que pasamos igual. En ese momento nuestro pasaporte era rojo, todavía no terminaba el gobierno de Pinochet, así que nos retuvieron el pasaporte. 6 horas en el barco desde Algeciras al puerto de Tánger, que es la punta de Marruecos. Sí, pues imagínate, teníamos 19 años con mi hermano, y hasta aquí llegamos. Ay, me cago. Aparte que fue una locura, mi mamá no sabía esto. No había celular, llamábamos una vez a la semana porque no había, era por cobrar. Sí. Llamábamos
Y la operadora nos decía, ya, son 5 minutos. Pues mi papá decía, imagínate lo que costaba el por llamar. Así que nos habíamos llamado una semana y dije, a mi hermano le dije, negro, aprovechemos. O sea, a África no vamos a volver todos los años, ni menos, ni en 10, ni en 15. Así que vamos a conocer el norte de África. Y pasamos y nos retuvieron los pasaportes. Yo creo, nunca nos dijeron los marroquíes que estaban a cargo del barco de que esto había sido por el pasaporte chileno. No sé si había algún sesgo en cuanto a control por el hecho que Chile estaba un poquito aislado y estábamos en una situación política más complicada. Así que zafamos, bajamos del barco, lo bastante increíble, imagínate, que los camellos, íbamos a regatear las alfombras persas, a mi mamá le encantaba eso, entonces dijimos, compramos o no compramos, no teníamos ni para comer, imagínate, íbamos a llevar una alfombra persa. Están haciendo una maestría en negociación ahí. Yo diría que, yendo a tu pregunta, la parte de aventura. Resiliencia. Y resiliencia, porque obviamente siempre los presupuestos son mínimos, pero el privilegio de conocer gente distinta en el mundo, eso... Es una... Yo eso, ¿sabéis qué? Desde el punto de vista de lecciones, aprendí y trato de influir lo máximo posible en mis hijos, evidentemente, pero cada persona que estoy le digo, tenéis que hacerlo. Si tenéis la oportunidad de trabajar y salir a viajar por el mundo, está lo mismo donde vayáis, pero a conocer gente, ¿te fijáis? Claro. No vayáis en modo turista, sino que anda como viajero. Yeah. El viajero es un poquito más que turismo. Te involucráis un poco más, ¿te fijáis? Aunque esté una semana, vaya a estar en Perú, trata de estar esa semana. Háblale a un desconocido. Involúcrate. Comparte, no sé, un trago en la playa con alguien, no tengo idea. Yo creo que eso te enriquece, te cambia completamente la mirada de los viajes, sin duda. Pues, si no, ¿para qué? Pues, para eso veis en mi época postales o si no lo veis por internet. Pues. Sí. Hice un viaje en moto con unos amigos algunos años atrás. Nunca he hecho algo similar hasta la fecha. Así como tan... Significativo. Tan significativo. Sí. Hicimos 5.000 kilómetros en moto como en 22, 23 días. Extraordinario. Y no, es una experiencia maravillosa. Debo. Rodrigo, antes de cerrar, consejo para los emprendedores que están partiendo y para la gente que... para mí eres un emprendedor todavía. ¿Cachai? Para la gente que dice... ¿Será una vía viable, valga la redundancia, hacer esto y no necesariamente me tengo que ir a emplear y pensar en una carrera tradicional? ¿Qué mensaje tenéis para los soñadores, para la gente que tiene una inquietud? Sí. Ahí yo retrocedo un paso. Porque el mundo del emprendimiento por adquisición o startup o fundar algo, no es para todos. Hay gente que se siente más cómoda con ese vértigo. Porque hay vértigo, sin duda. Pues, hay más incertidumbre en el mundo del empresario o emprendedor que en el mundo donde estés trabajando, que al final del día tu sueldo es pseudo una droga. Y es súper legítimo y es perfectamente comprensible. Pero hay perfiles o fenotipos que son para un grupo, para esta carrera o este curso de acción de tu vida, y hay personas que son mucho más aversas al riesgo y eso es completamente legítimo. Por lo tanto, yo no trato de que esto es un mantra para todos. Nunca he pensado eso, porque es cosa de conocer a la gente. Hay gente que dice, yo no aguanto lo que tú vives. Que tienes que ir construyendo tu vida personal, profesional, todos los días. O sea, pagando sueldo, o sea... pagándote también. Sí, absolutamente. Entonces... cuando tú tienes esa alma que viene, hay gente que la trae desde el colegio, fantástico, desarrollala, aprende. Y lo más importante es que hoy día todas las herramientas tienden a ser commodity. O sea, hablemos de planilleo Excel. Ese no es el tema. Hay mucha gente que te dicen, este cabro es fantástico. Vuela y hace modelo. Vuela, ese modelo es pero una máquina. Olvídate. Yo diría que las empresas son, a pesar de que el mundo se puede achicar desde el punto de vista del empleo, lo puede hacer mucho más eficiente con la inteligencia artificial, es de relacionamiento. Entonces yo diría, desarrolla, si tienes alguna déficit en lo que es relacionamiento y te vuela a la cabeza el emprendimiento, yo creo que tienes que ahí invertir. Invertir en cómo logro yo tener capacidades de liderazgo, de relacionamiento. Por eso que yo creo que los colegios han hecho bastante bien esa pega. Queda mucho por hacer, y lo mismo en la universidad. Hay que imprimir un sello de aquellos que tienen ese fenotipo para ser empresario, emprendedor, que es la capacidad de relacionamiento, de lograr... Influir, de
transmitir la visión. ¿te fijas? Congregar de eso. Absolutamente. Y lograr transmitir bien la visión que tú tienes y el propósito de una empresa, que es lo que estáis haciendo. Que no lo estáis haciendo por solamente ganar plata y que todos tengan su sueldo al día y su... Las motivaciones correctas. Así es. Con esto cerramos sí o sí. ¿Sabéis cuál es el paso previo, creo yo? Y por favor dime si estoy equivocado. Aprenda a conocerte. Porque mucha gente de repente se lanza a vivir la vida en piloto automático y siempre tuvo ese llamado interno y nunca se lanzó por algún motivo. O viceversa. O alguna persona se fue por el mundo del emprendimiento y en verdad no era para ellos porque la guata no les da. Entonces, hay un libro, perdón, no un libro, hay un video muy bueno en YouTube que yo siempre lo recomiendo, o intento recomendárselo a la gente que converso, que se llama Cómo vivir una vida asimétrica. Graham Weaver, de nuevo, el CEO de Alpine Investors. Y la da en una charla de Stanford. Y tiene que ver con eso. Cómo vivir una vida asimétrica. Absolutamente. Mira, tú nombraste el tema de conocerse. Yo creo que también ahí tenemos un déficit. Esto no sé si es propio de los chilenos, latinoamericanos, pero sobre todo los hombres, que no dejamos mucho espacio para conocernos de verdad. No, esta cosa yo me defino y digo lo mismo de siempre. Y eso es súper importante. Porque era tabú. Tener un coach, es ciútico decirlo, un psicólogo, terapeuta. No tengamos miedo, sobre todo los hombres. Yo diría que por suerte la gente más joven ya no tiene ese perjuicio. Mi generación sí. Y hay un terapeuta, un psicólogo. Estáis loco. Está empatillado. Yo creo que hay que ir. Aunque no tienen problemas graves. Yo creo que chequear ciertas visiones de vida, propósitos de vida, lo estoy haciendo bien, mal, cómo el camino lo puedo ir corrigiendo, chequear con un tercero que no está involucrado con tu vida, es súper importante. Yo creo que es la plata mejor gastada. Te lo digo, a pesar de yo he tomado varios terapeutas y yo pensaba que era botar la plata, o sea, en el sentido que tenía reticencia o prejuicio, y lo digo con propiedad, porque lo he vivido. Wow. Rodrigo, gracias por venir al podcast. No, feliz de haber estado acá. Gracias, Gonzalo. Hasta la próxima. Nos vemos.